23 de abril fue elegido como el Día Internacional del Libro, pues en esta fecha coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Aunque la justificación inicial para haber escogido este día fue la muerte de Cervantes, en realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando se consignó su fallecimiento. Por otra parte, Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. De cualquier manera, la Unión Internacional de Editores propuso que esta fecha a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de esta fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Aunque en la actualidad esta es una fecha globalmente aceptada, algunos países realizan actos semejantes otros días del calendario. En México se celebra el día a nivel nacional el 12 de noviembre. Esto por decreto presidencial en 1979, en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en 1651, la cual fue una figura entregada a la lectura y el fervor por el saber. Lo más importante de conmemorar la lectura es poder usar estas fechas para recordar lo cruciales que son los libros en nuestra vida y sociedad. Las actividades que se realizan en el Día Internacional del Libro son muy variadas y dependen mucho de cada región, desde talleres de lectura hasta ferias de libro y desfiles que tienen la intención fundamental de expandir y difundir la importancia de la lectura y aún más fomentar su gusto. En un mundo cada vez más digitalizado, el Día del Libro sigue siendo un recordatorio del valor de la palabra escrita, el poder de la imaginación y la necesidad de preservar y promover la diversidad cultural a través de la literatura. Ahora que ya saben un poco más sobre esta fecha, los invitamos a quedarse con nosotros para conmemorar este día a través de las páginas. Bienvenidos a una nueva edición de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles nuestro capítulo titulado Libros, Historia y Legado. Recuerden que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. Comenzamos. Muchas gracias, querida Carolina. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado Libros, Historia y Legado. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a los lectores empedernidos, los escritores entusiastas y a todos los amantes de los libros. Para conocer a fondo este tema, tenemos en el foro a un invitado muy especial. Él es el escritor y físico Juan David Pérez Cabrera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Antes de iniciar, ¿por qué no nos cuentas un poco más de ti, de lo que haces actualmente? También eres colaborador de la Escuela de Escritores José Gorostiza. ¿En qué otros proyectos estás? Bueno, pues me presento. Primero, gracias por la invitación, Rebeca. Pues sí, como dijiste, soy físico, escritor, profesor de física, matemáticas,
maestro tallerista en la Escuela de Escritores, como mencionas. Y bueno, en proyectos podría ser un artículo acerca del bioclima y un proyecto de un libro de cuentos para final de año podría ser. Ah, qué interesante. ¿Es lo que mayormente escribes, cuentos, o estás inclinado hacia otros escritos? Me gusta escribir de todo realmente, pero ahorita me ha llamado la narrativa, el cuento me gusta porque condensa en poco una historia, ¿no? Eso es lo que me gusta, que te llega como un knockout. Sí, 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 es cierto. Yo también soy una gran aficionada de los cuentos y las ficciones cortas. Creo que tienen un sabor especial a la hora de que los leemos, a diferencia de una novela, por ejemplo, que son mucho más extensos. Bien, para entrar un poco en el tema, estamos conmemorando el Día Internacional del Libro. Ahora que sabemos un poco más del contexto por el que la UNESCO marcó este día en el calendario, ¿cómo ha cambiado la celebración de este día a través de los años con ayuda de las redes sociales y sabiendo que gracias a la digitalización muchas más personas se enteran de que celebramos esta fecha? Pues, como lo mencionas, el cambio principal es ese, que mucha más gente se entera, ¿no? Pero mientras más atrás nos vayamos en el tiempo, veremos más cambios, principalmente de fondo y de forma. De fondo podemos decir que los primeros eventos que se hacían, por ejemplo, en el marco de la Feria Internacional del Libro y los Derechos del Autor, los primeros se hacían en universidades, ¿no? Se hacían en bibliotecas públicas y en lugares quizás con un formato más rígido, más formal. Habían casi siempre dependencias gubernamentales de por medio, pero en la actualidad y con el pasar de los años y del tiempo y el avanzar de las tecnologías y con ello el llegar de las redes sociales, se ha masificado todo esto, ¿no? Este evento ya pareciera, digamos que se ha democratizado porque más gente puede hacer una feria virtual del libro, ¿no? Antes eso era algo imposible de pensar para alguien que no tuviera los medios o el alcance, y ahorita cualquiera lo puede hacer por las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? Creo que principalmente el cambio ha sido en eso, en que se ha masificado. Y también eso ayuda a que el formato en el que se puedan llevar a cabo, o sea, la forma, el hecho de que cambie la forma, el medio por el que se llevan a cabo estos eventos, hace que se lleven a cabo otro tipo de formatos, ¿no? He visto cosas como batallas de poemas y cosas así, que en un evento se generan, a ver, tenemos este libro y todos empiezan a escribir sobre este libro, ¿no? O sobre este cuento. Y ya ahí mismo, en el mismo evento, se hace el concurso, se ve cuál es el mejor y yo creo que nacen un montón de formatos gracias a que cambia el medio, ¿no? Sí, claro. Y además que es, como bien lo mencionas, mucho más abierto al público. Ahora no solo es para los intelectuales, por ejemplo, que se creía anteriormente que solo ellos podían consumir literatura o nada más era para ellos dirigido. Y ahora también está abierto a un público más extenso y también me parece muy interesante el cómo no solo promueven el leer, sino también el escribir, que van muy de la mano cuando celebramos el Día Internacional del Libro. Además de las razones compartidas justo ahora, ¿por qué consideras que es importante tener un día dedicado a la lectura y los libros? Bueno, yo creo que un día es simplemente simbólico, aunque necesario. Claro. Yo creo que hay que tener más días, pero ¿por qué la importancia de un solo día? Puede ser en que sea un tipo de recordatorio, ¿no? Para la sociedad que vivimos tan agitada, en que hay que tomarse un descanso, un respiro y leer un libro, ¿no? No solo es el día del libro, sino del derecho de autor, y es que es algo que va muy ligado, ¿no? Porque un libro siempre tiene un autor, ¿no? Claro. Aunque sea desconocido, pero todo libro tiene un autor, fue escrito por alguien y pues así.
Sí, y ahorita remarcas algo importante acerca de los autores y darles reconocimiento. Anteriormente había ocasiones en las que se les quitaba la autoría a ciertos autores, especialmente las mujeres. Sabemos que en la línea histórica hubo escritoras que no publicaban bajo sus propios nombres porque no se les permitía por el hecho de ser mujeres. O por ejemplo, actualmente que hay obras que luego se plagian o historias cuando se le pide a la inteligencia artificial escribir, y creo que también sirve como un recordatorio de que detrás de las letras que vemos en los libros y de las páginas y toda esta narrativa, hay hombres y mujeres que trabajan activamente por entregar un buen trabajo. De hecho, ahorita que mencionaste eso, incluso en las matemáticas se da o se dio en el área de la estadística, donde se le puso a un hombre el trabajo de una mujer solamente por que era de una mujer, ¿no? Sí, sí, es cierto. O historias de escritoras que tuvieron que escribir bajo seudónimos. De hecho, me parece que fue Virginia Woolf la que dijo la frase de que por mucho tiempo detrás del anónimo era una mujer la que lo había escrito. Y bueno, sí, es un tema que sí da para una conversación muy interesante también. Pero independientemente de esto, ¿crees que este tipo de celebraciones realmente ayudan a fomentar el gusto por leer, para hacerlo un hábito, especialmente entre niños y adolescentes, y especialmente en esta era en la que no siempre se acercan con facilidad a la lectura? Pues un hábito no se forma en un día. Claro. Entonces, no se formaría, pero sí podríamos verlo como una analogía de un cerillo, ¿no? O sea, yo creo que el acto de formar o instruir, de grabar y preservar ese hábito de la lectura o lectoescritura en los adolescentes y niños, se puede dar, como dije, la analogía de una cerilla donde prenderlo podría ser esta celebración, ¿no? Puede ser un evento, un concurso, una feria del libro. Eso puede ser la chispa, pero a esta chispa hay que guardarla, ¿no? De las inclemencias del tiempo, de un montón de situaciones que pueden hacer que esta chispa se apague. Entonces, de ese mismo modo, yo creo que hay que aprovechar esta fecha como una chispa, pero hay que seguir apoyando, seguir impulsando este tipo de eventos que apoyen la lectoescritura. Claro, y mencionas como que esta parte bastante importante, que es el seguir incitando a que los niños lean. No es solo llevarlos a la feria del libro y comprarles un libro y ya, sino que verdaderamente se les cree el hábito de tomarlo en las tardes, de leer. Y precisamente hablando de esto, en tu opinión, ¿qué papel juegan las bibliotecas, las librerías y las escuelas para fomentar precisamente este hábito? Bueno, son extremadamente importantes esas tres, esa triada que acabas de decir, o esa trinidad. Es extremadamente importante porque si viéramos el entorno o el ecosistema del libro, lo que es las escuelas, las bibliotecas y librerías, pues son parte fundamental de su ecosistema. Las escuelas son parte fundamental porque en ellas se crea o nace este gusto por la lectura, ¿no? Es el semillero de la lectura, ¿no? Las bibliotecas vienen a ser aquellos que democratizan el conocimiento, ¿no? Que te dan o te otorgan el conocimiento de una manera fácil. Sobre todo las bibliotecas son más útiles, se les saca más provecho en comunidades rurales que en las grandes ciudades, ¿no? Pero vaya que son de un altísimo valor. También las librerías, pues son estos lugares donde, aparte de que hay conocimiento, hay nuevo conocimiento, ¿no? Es donde están las nuevas creaciones, donde están las novedades, y también es donde nosotros como lectores podemos encontrar a otros lectores y con eso alguna recomendación personalizada, ¿no? Claro. Sí, más actualmente he visto que ha cambiado ya como mucho el concepto librería, biblioteca.
Hay incluso hasta lugares en donde puedes ir a tomar un café mientras estás leyendo y estás compartiendo un ambiente con otras personas que son afines a la lectura. Entonces sí bien mencionas que son lugares en donde te encuentras como que con los tuyos, ¿no? Y es muy interesante incluso porque, por ejemplo, he visto que luego promocionan salas de lectura, clubs de lectura, y es que dentro de los lectores, aparte hay como que más grupos, ¿no? Están los que se interesan por este tipo de lecturas, por este otro. Entonces sí es muy padre el cómo, además de una feria internacional del libro, lugares como estos hacen que nos juntemos unos con otros y podamos socializar de una manera en la que involucramos nuestro pasatiempo favorito, que es el leer o escribir. De hecho, esa es una forma de desarrollar el hábito de la lectura, ¿no? Claro. Integrarte en grupos, en talleres que te hagan leer, que te hagan escribir, ¿no? Sí. En muchos lugares, este día está vinculado a la entrega de premios y ferias del libro. ¿Qué impacto tienen estos eventos en el mundo editorial, especialmente los premios a la hora de reconocer a los escritores o editoriales? ¿Qué impacto tiene en el mundo editorial estas fechas y los libros? Estas fechas y las ferias, pues podría ser, tiene un gran impacto editorial, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que en una feria que se haga en este marco, alguien que gane una feria es editorialmente un bestseller, por así decirlo, o no bestseller, pero sus ventas aumentan, ¿no? Claro. Yo creo que trae en boga un tema o a ellos, a las editoriales, que por algún tiempo se creyó que iban a desaparecer, ¿no? Por algún momento se creyó cuando empezaron los e-books que estaba muerto, ¿no? Todo esto. Entonces, yo creo que los trae en presencia, los revive, por así decirlo. Pero sí, o sea, influye bastante, ¿no? Yo creo que es enriquecedor, principalmente. Sí, claro. Y que se dan a conocer a veces nuevos autores. He visto que hay premios luego a nuevos autores, nuevos libros. Entonces, sí, como que los hacen más virales, por así decirlo. Bueno, no tanto eso por el lado editorial, pero sí por el lado de estas fechas y las ferias, ¿no? Claro. Estas fechas y las ferias hacen que se lleven a cabo certámenes, concursos, lecturas de obras que exponen nuevos talentos, ¿no? Claro. Exponen a escritores locales y no tan locales, ¿no? Sí, eso es, como dices, extremadamente enriquecedor y gratificante también para quienes lo vemos. Sí, es cierto. Y bueno, ¿cómo ha influido esta celebración en la promoción de escritores y editoriales independientes? Y tomando en cuenta que se hace en gran medida también en el mundo virtual. Pues como acabamos de mencionar, ha influido de gran manera, ¿no? Estas celebraciones han dado a conocer a escritores que de uno u otro modo no hubiesen sido conocidos, ¿no? También da lugar a que pues, las editoriales en estas fechas puedan exhibir a escritores nuevos. También en este marco de los libros, quizás en ciertos lectores levanta cierta inquietud, curiosidad por leer a nuevos autores, ¿no? Por explorar nuevas letras y eso es bueno. Entonces yo creo que estos eventos que enmarcan todo lo cultural y literario dan a conocer a nuevas promesas, ¿no? Sí. Y bueno, precisamente sabemos que de algunas regiones, como Cataluña, España, en las que es tradición regalar libros y rosas por el Día del Libro, que coincide también con la celebración de San Jordi, ¿crees que debería replicarse esto en otros países, especialmente en Latinoamérica? El llegar con alguien el Día Internacional del Libro y darle algún libro en especial. Pues me parece extremadamente sensato, elocuente, esperable, lógico, que en el Día del Libro se regale un libro, ¿no? Claro. Por el otro lado, el hecho de la rosa y de que si se pudiera traer acá, no sé qué tan bueno sea o se haya dado el hecho de traer
costumbres de otros lados y desapegarlas o sacarlas de sus tradiciones, de su lugar de origen. No sé qué tan bueno se haya dado eso, pero creo que podemos nosotros aquí la manera de crear esa versión, ¿no? Quizás regalar no una rosa, sino una bola de pozole, quién sabe, ¿no? Claro. Algo acá, ¿no? O sea, traerlo acá. Sí, me parece interesante la propuesta. Además de leer, ¿cómo podemos aprovechar esta fecha para acercar la literatura a más personas y fomentar el amor por los libros, como bien dices, más allá de solo una fecha al año? Bueno, sí se hace, pero quizás se tiene que hacer en mayor medida. Como mencionaste, hay grupos de lectura, ¿no? Quizás esos grupos de lectura tienen que tener más difusión, tienen que haber más concursos de escritura, ¿no? La escritura no siempre, pero en su mayoría o en la mayoría de las ocasiones es una consecuencia de la lectura. Entonces, y también escribir te lleva en muchas ocasiones a leer más. Entonces, ¿cómo hacer que la gente lea más fuera de esta fecha? Es pues con ejemplos también, ¿no? En casa, los padres como ejemplo, los maestros, las asociaciones civiles que quieren apoyar esto tan loable que es la literatura, la lectoescritura, pues sí, tendrían que hacer más labor, tendrían que salir más y de más lados. Sí, es cierto. Sobre todo me parece lo que es casa y escuela, que siento que son como que los eslabones más importantes aquí para poder acercar a los niños y a los adolescentes a la lectura. Algo que pasa mucho y me he dado cuenta, yo trabajo con niños en salas de lectura para acercarlos y hacerles el hábito, es que ven a la lectura como algo que da flojera, como algo que no les interesa en un primer acercamiento. Y siento que tanto se da como que en casa no ven a papá y mamá leer, porque bueno, sabemos que luego son cuestiones aprendidas, ¿no? Muchas veces, no digo que todos, pero hay lectores que precisamente se hicieron lectores porque los adultos que los rodeaban eran lectores también y tenían biblioteca en casa. De hecho, eso que dices es totalmente cierto. No hay que enseñar la lectura como una obligación. Claro. ¿No? Como léete eso. Sí. O te compré este libro, léelo. Y le das un problema, ¿no? Le dejas un problema al niño si ese libro no le gusta, ¿no? Yo soy de la idea de que si no te gusta un libro, déjalo. No lo leas. No es para ti, ¿no? O sea, no te obligues, igual y haces que el hábito de la lectura sea hostigoso, ¿no? Te des escozor y así. Sí. Y bueno, también en la escuela lo que pasa mucho es estas lecturas obligatorias. Yo me acuerdo que te hacían leer, por ejemplo, El Lazarillo o el Periquillo Sarmiento. No, ¿por qué dijiste ese? Ese sí me gusta, fíjate, para que veas. Sí, y que era como de, luego hacían las pruebas esas de cuántas palabras lees por minuto. Ajá. Y bueno, a mí personalmente me daba una vergüenza porque te hacían leer frente a clase. Okay. Entonces era como que todo un proceso de exhibición en el que el resto del grupo te escuchaba leer. Y había niños que leían mucho más lento o se equivocaban al leer. Y creo que eso luego crea hasta un trauma, ¿no? Bueno, lo veo de esa forma, lo percibo de esa manera. Ok, y ya me imagino de cuáles eras tú. Yo me trababa mucho, sí. Creo que está claro el por qué lo menciono. Y siento que si se hiciera un ambiente mucho más amigable en el aula para acercar, especialmente a los niños, porque luego, bueno, los adolescentes poco a poco van como que por su propio camino a la hora de buscar los libros que les interesan. Pero los niños es como que la parte más valiosa. Y fíjate, qué interesante tú que tienes una sala de lectura de niños. ¿Y cómo lo haces ahí? ¿Cómo haces que le interesen a los niños? Porque supongo que el niño no va porque dice yo quiero ir, de cierto modo la mamá lo lleva, padres, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo haces que les guste? Trabajamos mucho el hacerlo un poco más dinámico e interactivo. Por ejemplo, algo que le digo mucho a los padres es hay que conseguirles libros que quieran leer. Claro. Entonces, que realmente salga de ellos, sí, quiero leer porque
trae personajes de alguna serie, de alguna película. Pasa mucho que llegan libros de Disney, por ejemplo. Entonces es como, ay, sí, Miss, ya me vi la película, ya sé de qué va. Entonces ahora están leyendo el libro o personajes que les gustan. Entonces ahí como que vas haciendo que el leer sea un espacio en el que pueden interactuar con otras cosas que les gustan. Y también hacemos juegos, por ejemplo, cuando últimamente he estado implementando para reforzar su comprensión lectora, no solo hacerles preguntas, sino, ok, ¿por qué no quieres dibujar? Hay algunos a los que les gustan dibujar, entonces, ¿por qué no me dibujas este momento en específico? Fíjate. Hacemos juegos para poder reforzar esa parte y hacer que jueguen al mismo tiempo que se lee. Y no solo es el sentarte y leer. Sí, claro. Tengo un niño en especial que está leyendo El Principito y al principio no le gustaba mucho porque decía, ay no, que se lo había regalado la abuela o algo así. Entonces es como, ¿cómo haces que se acerque un poco más? Sí, claro. Y bueno, estamos teniendo una charla encantadora y muy divertida. Sin embargo, es hora de un breve descanso. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos cortes promocionales y regresamos en breve con Emergiendo desde las Palabras. No se muevan. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación, creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las palabras. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento, sigue con nosotros nuestra querida Rebeca Delgado Michel y Juan David Pérez Cabrera. Continuamos. Hola, ¿qué tal a todos? Seguimos aquí en nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Antes del corte discutíamos los orígenes y la importancia del Día Internacional del Libro, cómo se celebra en otras culturas y la influencia de la globalización en esta tradición. Ahora bien, recordemos un poco de historia de la literatura y los pasos que ha recorrido hasta convertirse en todo lo que es hoy. Seguimos con nuestro invitado Juan David. Y bueno, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones literarias de la humanidad y qué función cumplían en las sociedades? Las primeras manifestaciones pueden ser, bueno, no pueden ser, son de un origen oral, ¿no? Tenían un origen oral, pasaban de boca a oído y también, bueno, pasaron a ser después estos dibujos rupestres, ¿no? Que contaban, o se cree que cuentaban, historias de cómo se cazaba, de cómo se vivía. Y bueno, el significado que tenían principalmente era tanto de identidad, ¿no? O sea, para tener una identidad, ¿no? Lo que se decía, se contaba quiénes eran, de dónde venían, como también algo religioso, ¿no? O sea, estas tradiciones orales, los que decían era, no, pues esto sucedió por tal cosa,
o cosas que tienen que ver más allá con lo espiritual que con lo físico realmente, ¿no? Entonces, Claro. tiene la implicación o la función que cumplían en la sociedad es variada, ¿no? Porque puede ser desde dar una identidad, desde preservar cierto conocimiento, preservar poco tiempo, ¿no? Porque una tradición oral con el paso del tiempo se desvirtúa, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empezamos con los primeros escritos, con los papiros, que lo que hacen o lo que vinieron a hacer o lo que quisieron fue, bueno, lo que hicieron realmente, es preservar conocimiento, ¿no? A lo largo del tiempo, Sí. con exactitud, ¿no? Acumular conocimiento, también pues ayudó a que se existieran leyes que no cambiaran con el tiempo, ¿no? Sí, entonces cumplían, Ay, perdón. no, cumplían muchas funciones. Sí, te iba a mencionar, estaban los escribas también, que luego escuchaban cuando alguien estaba dando sermones o educando. Entonces eran los que pasaban como palabra por palabra qué es lo que se estaba diciendo en ese momento. Sí, Para, bueno, como más dices actual, tú, ¿no? Pero sí. Preservar el conocimiento, lo que estaba sucediendo al pie de la letra. Entonces sí es muy, muy interesante cómo mencionas que pasa y evoluciona a ser algo que se utilizaba principalmente para darle identidad a los primeros grupos de hombres, ¿no? Y cómo poco a poco se va transformando. Y bien, sabemos que en la antigüedad, como bien lo mencionas, la palabra hablada era el principal medio de transmisión de historias y de conocimiento. Era así como se llegaba a saber qué era lo que sucedía. ¿Cómo fue que la invención de la escritura cambia todo el rumbo y llegamos hasta hoy? Pues bien, como te acabo de mencionar, sucedió por una necesidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo cambia? Por el medio, o sea, también, como dijimos hace rato de que cambió el medio, al menos en esto de las ferias del libro, cambiando el medio cambia un poco el fondo, ¿no? Cambiando la forma cambia el fondo, y en este caso el hecho de que el conocimiento ya no se perdiera, que el conocimiento ya no cambiara con el tiempo, no solo que se mantuviera, porque se puede mantener en una fila larga de boca a oído, pero que ya no se alterara con el tiempo. Esto con leyes, con mucho conocimiento, como dices, de escribas, también habían bibliotecas, la muy sonada y famosa Biblioteca de Alejandría, ¿no? que lo que quería hacer era ¿cómo decirlo? Un compendio de todos los conocimientos que habían antes de ella y durante ella y hasta que existieron, ¿no? Entonces, cambió muchísimo y de esa manera, ¿no? O sea, por una necesidad, surgió por una necesidad. Sí. Pero sí, es muy interesante cómo iba una de la mano de la otra, ¿no? La tradición oral. Y del cómo, de cierta manera, se sigue manteniendo actualmente, ¿no te parece? Definitivamente, la tradición oral se sigue manteniendo, es lo que en muchas ocasiones sigue dando vida a las leyendas, porque, pues claro, quizás en la urbanización no nos sintamos ajenos a esto, ¿no? Pensamos que es algo solamente rural, pero no, todavía en la urbanización y en lo rural hay tradiciones orales que se llevan de un lado a otro en una misma región, ¿no? Entonces, sí, esta tradición oral sigue viva y sigue cambiando. Sí, es cierto. Y también hay cierta influencia. Tenemos a los cuentacuentos también y todas las personas que mediante la voz siguen contando historias y nos acercan un poco más también a todo este mundo literario. Bien, ¿cuáles han sido las obras más influyentes en la historia de la literatura y qué las caracteriza? Bueno, las obras más influyentes han sido muchísimas, ¿no? O sea, no quisiera sonar cliché, pero entre una de ellas está la Biblia, ¿no? La Sí. Biblia, el Corán, también la Odisea, la Ilíada, las Mil y una Noches, puede ser 100 años de soledad también, Sí. Hamlet. Hay un montón de obras, pueden ser hasta los Principia, ¿no? ¿Y qué influyeron o qué tienen?
todas estas obras tienen algo que se puede llamar, salvo esta última que mencioné, como universalidad. O bueno, no, sí tiene universalidad. Que es que abordan temas que a todos nos pasan, ¿no? Y que pasan todo el tiempo, como son el amor, la muerte, ¿no? Entonces, tienen esto también, todas estas obras fueron disruptivas, ¿no? En algún momento también ofrecían mucho, ¿no? O sea, tenían mucho estilo, son innovadoras, esa es la palabra. También fueron muy innovadoras en su momento, entonces tienen varias características que también dependen, o sea, cada una cambia, o sea, no puedo decir todas tienen esto, porque dependiendo la fecha y su contexto, puede ser lo que lo hizo histórico, ¿no? El Príncipe también, ¿no? Pero todo tiene un contexto que hace que lo haya hecho tan trascendental. Claro. Y tenemos, como bien mencionas, la Biblia, que es probablemente, bueno, es el libro más leído en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sí, también pues mucho tiene que ver el hecho de que está muy ligada a la religión más popular en la población mundial. Entonces sí, definitivamente son obras que tarde o temprano se encuentran en la vida de las personas por una u otra razón, y también el cómo pertenecen a un cierto tipo de canon literario, que es el que te enseñan en la escuela, por ejemplo. Entonces, sí, tal vez no conoces otros libros, pero sí podrías mencionar 100 años de soledad, porque es como es muy probable que te lo enseñen en la escuela y te lo mencionen y lo enlisten. Son cánones, ¿no? Son sí, libros cánones. Siempre están en boga. Uh-huh. Y bien, los primeros géneros literarios fueron la comedia y la tragedia. Vienen de los griegos, de su teatro. ¿Y qué papel jugaron los grandes movimientos literarios como el Renacimiento, el Romanticismo o el Realismo y demás en la evolución de la literatura para crear nuevos géneros, del que nacen teniendo estos dos como que el punto de partida? Bueno, esos dos géneros que mencionas pueden ser vistos análogamente y burdamente como el Adán y Eva, ¿no? de los demás géneros, pero yo siento que todos estos movimientos que mencionaste surgen como una respuesta a su tiempo, ¿no? A cómo veía la sociedad, el mundo, ¿no? La cosmovisión de esa sociedad en ese tiempo, ¿no? El Renacimiento fue el principal que intentó y quiso renacer, recuperar todo ese conocimiento que venía de Grecia. El Romanticismo, exaltando las emociones del individuo. Y el Realismo, que como su nombre dice, intentaba o quería retratar lo más real, ¿no? Entonces, sí, efectivamente influyeron, pero digamos que se ha diversificado tanto, o sea, como un río, una cascada, o sea, empezó con algo y ya no le encuentras el hilo, pues, ¿no? O sea, sí, aunque sabemos que surgió de ahí, creo que ha cambiado tanto y evolucionado de tantas maneras y de tal manera que cuesta a veces encontrar el hilo, ¿no? Pero evidentemente ahí está. Sí, y mencionas algo muy importante, que es el cómo son una respuesta a su tiempo. Y de hecho lo mencionábamos también detrás de cámaras, el cómo todos estos movimientos hicieron al mismo tiempo que escritores y creadores de historias se atrevieran a contar nuevas historias y a contarlas de manera diferente, o tratar nuevos temas a la hora de escribir. En el capítulo anterior hablábamos acerca de Gabriel García Márquez y su influencia en el realismo mágico, y del cómo el realismo mágico surge también como una respuesta al canon literario que se tenía de Europa, y el que también lo utilizan para contar un poco de
historia y de situación social y política que hay en Latinoamérica. Entonces, sí, tenemos de punto de partida la comedia y la tragedia, pero a raíz de ahí como que llegamos a un punto en el que los escritores son libres de incluso crear nuevos géneros. Y tenemos el drama y tenemos el romance, y dentro del romance tenemos el romance con comedia y el romance con drama y el romance Aunque a veces no sé si realmente se están creando nuevos géneros o nuevos nombres, ¿no? Ya. Porque igual y eso ya existía y solamente le estamos poniendo un nombre quizás más específico, ¿no? Sí, claro. Pero qué bueno que lo menciones y qué interesante. Sí, tenemos por ejemplo Shakespeare que lo tenemos como muy arraigado al drama y todas estas cosas, pero también escribía comedia y también escribía romance, entonces sí, bien dices que tal vez lo que se está haciendo ahora es nombrarlos y hacer que aparezcan y que al mismo tiempo escritores los conozcan como de, es cierto, también puedo escribir sobre esto y comiencen a buscar su propio estilo. Sí, yo creo que todos empezamos con los clásicos, ¿no? Bueno, al menos yo, aunque ahora escribo cuento, empecé con la poesía, pero durísimo. Y cuando empecé con la poesía, pues leía los clásicos, ¿no? O sea, Sí. pero muy clásicos como Becker, hasta también otros clásicos como Neruda, ¿no? Pero no tan clásicos como Becker. Entonces, sí, yo creo que uno empieza y está bien como un punto de partida, ¿no? Igual y quedarse ahí no sea lo idóneo, pero vaya, es un buen punto de partida. Sí. ¿A ti qué te gusta escribir? Independientemente de cuento y poesía, el género, romance o... Fíjate que a mí me gusta escribir cosas tristes. Sí, o sea... El drama. Sí, pero mal, ¿eh? O sea, sí me gusta. Yo cuando escribo por lo regular escribo versos, ¿no? A veces me surgen ideas, versos, y voy generando cosas a raíz de versos, y después de un rato, cuando ya tengo muchos versos, digo, aquí hay una historia, o aquí hay algo. O a veces escribo ya un verso pensando que ahí puede haber una historia, pero por lo regular mis detonantes son la tristeza. Sí, no sé. ¿Y no te pasa que a veces quieres como que empezar a escribir otro género y regresas a lo mismo? Fíjate que no, bueno, o sea, no tanto así, sino que a mí me gusta probarme como escritor. Entonces a veces digo, quiero escribir algo de esto, ¿no? Por ejemplo, en uno de los textos en los que participamos, de hecho, en un texto en el que participo, vi un cuento donde yo dije, quiero hablar de una mosca, ¿no? O sea, no sé, yo dije, quiero hacer que la interacción de una persona con una mosca sea interesante, ¿no? Claro. Y yo dije, ese va a ser mi reto de como escritor, cómo lo hago con una mosca, o sea, cómo hago interesante una persona viendo a una mosca, ¿no? Entonces, así me suelo poner retos, ¿no? Decir, ahorita quiero hacer algo de amor, algo de alegría o algo así. Lo que nunca he hecho es escribir comedia infantil, ¿sabes? No sé, creo que todavía no estoy en ese nivel, ¿no? Algo que me pasa mucho es que escribo sobre muerte, pero me gusta escribirlo de una manera en que lo trágico no sea el dejar de vivir, sino el cómo impacta en la vida de las otras personas. Y me he dado cuenta de que, por eso te preguntaba, porque me he dado cuenta de que a veces digo, no, ya no voy a escribir acerca de esto. Y he escrito también acerca de romance e intento entrar un poco en la comedia también, pero siento que siempre termino volviendo como que a ese punto. Siempre terminan muriendo, ¿no? Sí, los protagonistas. Siempre hay algo involucrado con la muerte y me parece muy interesante porque habemos algunos escritores que sí, que aunque probemos como que cosas nuevas, siempre hay como que un cachito de esa parte de nosotros. Fíjate que... muy nuestra. Que yo hacía eso. O no sé, a ver. Hay varios que hacemos eso. Hay varios que hablamos de la muerte, ¿no? No sé si sea así. A mí me lo han dicho, no lo tomes como ley. De que a veces escogemos esos temas porque dan un asombro rápido, ¿no? O fácil de que estamos en una historia y de pronto se murió, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿eh? Entonces, hay gente que piensa así, pero yo no lo creo.
Yo no lo creo. Si se sabe trabajar, pues está bien, ¿no? Sí, claro. Creo que va dependiendo de cada quien, tanto lector como escritor. Sí. A mí personalmente lo que me gusta en sí es dejar que sea algo más apreciado de una forma diferente, que ya no sea tan tabú. La gente luego dice muerte y es como de... y todos se quedan callados, ¿sabes? Es el tema incómodo de conversación a veces, porque es como, ay, alguien deja de vivir, ¿sabes? Me gusta como apreciarlo de una manera diferente. Algo que menciono mucho es que no le temo a la muerte en sí, y hay mucha gente que cuando escucha eso es como impactante, ¿sabes? Pues bueno, la muerte le da sentido a la vida, ¿no? Claro, entonces cuando lo comienzas a apreciar de una forma diferente y a través de la escritura o la lectura, te abre como que una perspectiva nueva. Entonces es como que la parte que me gusta. Más que buscar como el impacto, el buscar que la gente se acerque a ella de una forma en que no sea precisamente de algo triste, sino que sí, bueno, es algo que pasa diariamente. Fíjate que leí hace poco una frase de Emile Cioran que tiene más o menos algo que ver, que dice que nosotros estamos tan acostumbrados a aferrarnos a las cosas que incluso a la vida misma nos aferraríamos a pesar de la senilidad, o sea, a pesar de que ya estemos moribundos, que estemos sufriendo en la vida, decidiríamos seguir viviendo, ¿no? Porque estamos pensando como la mayoría, o sea, no como un individuo, porque si piensas en un individuo, el individuo va a decir, claro que no, pero si lo piensas como una mayoría, quizás sí, ¿no? La gente no quisiera morir y quisiera vivir a pesar de las convalecencias y de la senilidad. Y lo vemos mucho. Pero bueno, volviendo un poco al tema inicial, pasaron varios años entre los primeros manuscritos y la invención de la imprenta. ¿Cómo influyó esta nueva herramienta en la literatura y el acceso a los libros? Bueno, o sea, la imprenta es como si habláramos de la red. O sea, la imprenta marcó un antes y un después, ¿no? Claro. Principalmente democratizó la información. Y también el hecho de que ya tú... bueno, además de democratizar la información, aquí, en el nacimiento de la imprenta, es donde cobra más fuerza la figura. Algunos dicen que nace ahí, pero pues desde antes ya existía, pero aquí es donde cobra más fuerza la figura del autor, ¿no? Con el nacimiento de la imprenta. Porque ya se abarataban los costos del conocimiento y se podía multiplicar muchas veces ese conocimiento, pero ese conocimiento tuvo que tener un autor, ¿no? Entonces ahí es donde cobra más fuerza quién hizo esto, ¿no? ¿Quién fue el primero que lo hizo? Y pasamos de estos manuscritos hechos por una persona a que una persona hiciera un montón del mismo, ¿no? Entonces, eso también ayudó a que la información se difundiera más rápido, claro, ¿no? Ya no llevamos, bueno, sí, a que se preservara la historia y se difundiera la información más rápido y se democratizara la información. Eso es lo que vino a influir la imprenta. Sí, facilitar como que todo este proceso de poder tener un libro, de poder escribirlo y publicarlo y todo eso, sí, definitivamente marcó un antes y un después, no solo para el mundo de la literatura, sino para todo en general, los conocimientos, el periódico, todo. Y sí, es muy importante como que darle este reconocimiento. Y ya mencionábamos anteriormente acerca un poco del realismo mágico, en el que influyó mucho Gabriel García Márquez. El boom latinoamericano fue un movimiento literario caracterizado por la creación de obras con mucho peso político y social, según en qué parte de América Latina fueron escritas y por quién. ¿Cómo ha reflejado la literatura los cambios sociales, políticos y culturales a lo largo de la historia dentro y fuera de Latinoamérica? Bueno, esta pregunta va un poco ligada con lo que me mencionaste hace rato, o bueno, no necesariamente ligada, pero mencionamos un poco sobre que los movimientos son una consecuencia de su tiempo, ¿no?
la literatura ha ido también reaccionando a su lugar de origen, ¿no? Los escritores también hemos ido plasmando con ensayos, muchos con ensayos, otros pues según su género, ¿no? Pero el ensayo es el que destaca en esto, en las críticas sociales, críticas políticas. Y como mencionas, los contemporáneos, ellos lo que hicieron fue principalmente, o por lo que se destaca, es que dieron a conocer, ¿no?, a nuestro continente en la literatura, ¿no? Empezaron a hacer obras con mayor peso, por decirlo de algún modo. Entonces, no es que antes no se escribiera, pero ahí fue donde empezamos a ser notados como escritores. Sí, sí, claro. Y bueno, vemos que aparte se aprecia un poco más el hecho de que escribir no solo es para contar historias ficticias, por ejemplo, sino que también se puede escribir acerca de historias que pasan en el día a día y en la realidad en Latinoamérica. En un momento, por ejemplo, cuando el boom latinoamericano, en un momento en el que distintos países de Latinoamérica atravesaban un momento político y social y económico también de crisis, de guerras, de cosas que marcaban e impactaban de distintas maneras la realidad de los escritores que hicieron estas obras. Este boom fue entre los 60, 70, me parece, ¿no? Y bueno, de cierta manera permitió que se normalizara o más escritores se atrevieran a escribir sobre estos temas, ¿no? Ahorita que mencionas, yo creo, bueno, mencionaste algo importante, ¿no? Pero creo que la verdadera fuente de inspiración para la ficción es la realidad, ¿no? Entonces, sí. sí. Sí, ya tenemos ahí escritores como George Orwell y ahí todos ellos, bueno, ¿cuántos no, verdad? Que se nos podrían ocurrir para nombrar ahora, pero sí, es cierto, hay mucho de nuestra realidad y de nuestras propias vivencias en lo que escribimos como escritores. Y bien, hemos tenido una charla muy interesante, muy agradable también. Gracias, Juan David, por estar el día de hoy. Un colaborador de nuestra Escuela de Escritores, un colega de letras. Para cerrar esta agradable entrevista, ¿por qué no nos compartes obras de recomendación a los lectores que nos están viendo o reflexiones acerca de los temas que tocamos hoy? Ok, pues claro, me gustaría hacerles unas recomendaciones de libros, como no. El primero se llama El hombre mediocre, de José Ingenieros. Es un libro, la verdad, muy bueno. Y el segundo libro que les recomendaría se llama Comedia infantil, de Henning Mankell. También ese es un libro pues que me cambió, ¿no? Un libro que cambió mi forma de ver. Muchas gracias. Y ahora sí, gracias a ustedes también por quedarse con nosotros a lo largo de este maravilloso programa. La literatura es el aliento del alma, el tesoro de los desdichados, la riqueza de los pobres y el puerto seguro de los náufragos. Miguel de Cervantes. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza, a Carolina y Juan David que estuvieron aquí el día de hoy con nosotros, sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes con mucho gusto, Rebeca Delgado, y nos vemos muy pronto en nuestro siguiente programa por este mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima.